El Guirigall, el podcast més colorit de la Safor Valldigna, un projecte de TLHS on parlarem d'activisme i cultura LGTBI. Entrevistes, debats, notícies, tot amb molt de divisme. Deixa't enlluernar per la ploma del nostre guirigall. Prepara la perruca que comença la lluita i la reivindicació LGTBI. El Guirigall. Benvinguts a la primera edició del Guirigall, el podcast de CLGs, el col·lectiu LGTB de la Safor Valldigna. Com no, una afectuosa salutació de tot l'equip: Luis Avaria, Vicent Canet, Tono Gallego, Elena Malonda, Iván Márquez, Miquel Aleixit, La Sanguinelli, La Pantodiva i un servidor Salva Faus. La propera hora tindrem l'entrevista, el monogràfic, el cinema de bars, la cultura LGTBI, notícies d'activisme de CLHS, seccions com Desmitificant el mite o La ploma del gall. Així que des d'ara comencem el Guirigall. L'entrevista. Carla Delgado Gómez, més coneguda com Carla Antonelli, és una de les activistes pels drets LGTBI més visibles del nostre país. Va ser una de les impulsores de la Llei d'Identitat de Gènere del 2007 i la primera dona transsexual en protagonitzar una sèrie de televisió a Espanya. Des de fa 10 anys és diputada al Parlament Autonòmic de Madrid amb el Partit Socialista i en les últimes setmanes s'ha situat com una de les defensores més actives de la nova llei trans que prepara el govern. Carla Antonelli, benvinguda i moltes gràcies per estar avui amb nosaltres al Guirigall. Bien hallada, muchas gracias, es un placer estar con ustedes. Bueno, vas començar l'activisme molt jove i, entre altres coses, vas fer un documental per la televisió espanyola que et van censurar primer i després van acabar de publicar. Com vas viure aquells anys i com van ser els inicis? Año 77, por si hay que marcar alguna fecha, que es el momento que decidí que dejaba todo atrás. Y cuando me refiero a todo atrás, me refiero a la familia, al pueblo, a los amigos, en general a todo el mundo. Y además desde la conciencia de que no vas a regresar nunca jamás a ese pueblo, que es como tantas y tantas personas LGTBI y trans, salimos de nuestros pequeños pueblos, ¿no? Y enfrentarte de bruces completamente en una sociedad donde todavía estaba en vigor la ley de peligrosidad social. Yo salí en el año 77 y donde empatía casi cero por una buena parte de la sociedad y de sobrevivir como buenamente puedas y terminar aterrizando en una esquina de un parque en Las Palmas de Gran Canaria, del Parque Santa Catalina, y de no conformarte ni de ninguna de las maneras a lo que parecía que estábamos predestinadas todas las personas trans y además con una muy corta esperanza de vida y desde aquel espíritu de rebeldía que era, digamos, de autoprotección hacia ti misma, de pronto, casi sin darte cuenta, ya no hablas por ti, ya hablas por más personas y es cuando ya adquieres otro compromiso y otro peso específico de dónde estás, de qué vas diciendo, ¿no? Yo me acuerdo de que ese mismo año, en el año 78, el mes de agosto, un periódico, el Diario de Las Palmas, ya estaba trabajando en una sala de fiestas, hizo un reportaje del espectáculo Travestis, nos llamaban, y el pie de foto era Carla travesti politizado, dice que votará siempre por el Partido Socialista porque es quien mejor defiende sus derechos. También ha sido la portaveu de Transsexualia de la organización. ¿Cómo recordes esta etapa de activista en esta organización? Pues fue en unos momentos bastante complicados. Transsexualia, hay que recordar que es el primer colectivo que se crea en España de personas trans en el año 1987, si no me equivoco, y se crea justamente a razón de las detenciones arbitrarias por parte de la policía hacia las personas trans, sobre todo aquellas que estaban en situación de prostitución, porque al mismo tiempo hay que recordar también que España no despenalizó de forma categórica la homosexualidad maldicha que se dice siempre, y la transexualidad, que hay que añadir, en el año 79 con la ley de peligrosidad social, sino que hasta 1900
88 se nos seguía persiguiendo y penando con la figura del escándalo público que abarcaba todo un conjunto de situaciones, pero que especialmente las personas trans fuimos bastante carne de cañón en este sentido. Y entonces, posteriormente a eso, no fue cuando yo fui portavoz en ese momento, sino que más tarde, cuando las agresiones por parte de neonazis se multiplicaban exponencialmente cada noche en la Castellana a mujeres trans en situación de prostitución, y a una le reventaron un pecho y la dejaron en coma, y entonces solicitamos protección, solicitamos amparo y recuerdo, porque luego fue compañero mío en la Asamblea como diputado, que Juan Barranco, el que fue también alcalde de Madrid, llevó al Senado la denuncia que estábamos haciendo de la situación de desprotección absoluta que estaban viviendo las personas trans en la Castellana, y donde la delegación del gobierno en esos momentos mirava hacia otro lado. Bueno, fa més de 20 anys que estàs vinculada d'alguna o altra manera al Partit Socialista, bé al grup de treball LGTBI, bé amb el tema de la llei trans, bé com a diputada a l'Assemblea de Madrid. La pregunta és molt diferent l'activisme des d'una associació, des del moviment a la política, el pas a un partit polític? Nada es igual y todo es distinto. Y todo tiene conexiones y tiene similitudes, ¿no? Pero idéntico no es nada. El activismo, las ONG, donde todas y todos los que estamos aquí ahora mismo, y mucha de la gente que nos estará escuchando, hemos participado, es el motor impulsor siempre de la denuncia y la reclamación de los cambios sociales, ¿no? De los cambios sociales y los derechos civiles. Y desde la política lo que tenemos que hacer es que esos cambios se hagan realidad. Siempre tuve claro de que era necesario estar dentro de la política porque teníamos esa posibilidad que es casi imposible o anecdótica que pudiéramos tener por la calle, de encontrarnos con el presidente del gobierno o con un ministro de Justicia, en aquellos momentos con Juan Fernando López Aguilar, y entonces podíamos asaltarlos de otra forma más distinta, directamente en los pasillos o en sus despachos, y convencerles de la necesidad de las legislaciones específicas. Por lo tanto, nuestras voces también tenían que ser escuchadas, digamos, en los ámbitos estrictos de la política, y como no, en el Congreso de los Diputados, y en este caso en el Parlamento de Madrid, que yo creo que debí de ser la primera persona que dijo maricones en esa asamblea, que se creó un silencio que se podía masticar. Allá de mis primeras intervenciones denunciando la LGTBI-fobia, parafraseando a Cecilia de la España de las camisas blancas, creo que era Cecilia, y diciendo que tenían que sacar de las cunetas a los fusilados por maricones. Y aquello se creó un momento, y además yo sabía, además le di la fuerza que le tenía que dar a la palabra maricones, porque dije que ese sería el día en que nos podíamos mirar todas, todos y todes de frente, con dignidad, ¿no? El día de que todas y todos fuéramos un poquito más iguales en cuestiones de materias legislativas, pero también en cuestiones de memoria histórica, porque el colectivo LGTBI formamos parte de la memoria històrica. Al fil de tota aquesta experiència, no?, que ja tens en l'activisme, com valores els avanços que s'han aconseguit i què creus que queda per aconseguir? Los avances que hemos conseguido indudablemente son avances significativos. Decía Alfonso Guerra que a España no la iba a conocer ni la madre que la parió, evidentemente ya no la conoce. También estamos viendo cómo somos capaces de involucionar dentro de nuestra propia evolución. No perdamos el dato de esta cuestión,
porque estos tiempos extraños que vive todo el planeta no nos es ajeno a España, ni mucho menos al colectivo LGTBI, y en el último año y medio más específicamente hacia el colectivo trans, que estamos viviendo unas situaciones absolutamente surrealistas e impensables, y yo diría que improbables, que llegáramos a imaginar que se pudieran volver a repetir. Hemos avanzado en la derogación de las leyes que nos encarcelaban, hemos avanzado en conseguir derechos tales como el matrimonio, hemos avanzado ya ahora, dentro de unos días, 14 años, que pudimos cambiar nuestra documentación sin necesidad de pasar por un quirófano. Hemos avanzado en todas esas cosas, pero nos queda el horizonte de frente, ¿no? El horizonte que es ya el horizonte amplio, lo que hemos es quitado las pequeñas piedras del camino, pero todavía queda algún buen tolmo, que diríamos en Canarias, y tenemos de frente la ley integral trans estatal, prometida y comprometida, y que tendrá que ser sí o sí, porque la ley trans será ley, al igual que una ley de igualdad LGTBI, y el otro compromiso que también es la ley de igualdad de trato y contra la discriminación. Ese es nuestro pasado, este es nuestro presente i ese debe ser nuestro futuro. Com valores l'actual debat que està havent pel tema de la llei trans? En el seu moment, també en 2007, vas fer una vaga de fam perquè s'activara o s'agilitzara la llei trans d'aquell moment. En el PSOE també s'ha aprovat en el programa, com dius tu, moltes vegades, però també hi ha una part de resistència. Com veus tot este debat dins dels feminismes, dins del PSOE, el teu paper? Ojalá fuera solamente una cuestión de personas y no es el PSOE, pero sí de personas con nombres y apellidos. Yo te diría que moraleja, ¿cuánto cuesta siempre todo sacar adelante los derechos de las personas trans? Que los derechos de las personas trans siempre cuestan un potosí. Lo vimos hace 14 años, las inmensas resistencias, y lo estamos contemplando también en estos propios momentos. No es el feminismo, obviamente, vuelven a ser personas. El feminismo siempre se escribe en mayúsculas y son muchísimas feministas las que están de nuestro lado. También es verdad que hay una nube de cuentas y muchas de ellas troll con números unos, ceros y no sé cuántos, y haciendo muchísimo ruido y un acoso absolutamente indecente e insufrible en las redes sociales. Luego, la realidad empírica tangible, y te hablo por la parte que me toca, como adelanté un poco al principio, el 36 Congreso del Partido Socialista se votó una ponencia política donde hubo un compromiso con una ley integral trans y con la despatologización y autodeterminación, y el programa electoral con el que concurrió mi presidente Pedro Sánchez a las elecciones lo dice muy claro, o sea, literalmente claro, que es una ley de igualdad de trato, una ley de igualdad LGTBI y una ley integral trans, donde desde la despatologización y autodeterminación. Pero por si no estaba claro, hay una iniciativa del Partido Socialista en el año 2017 para la propia reforma de la ley 2007, donde se habla desde la libre voluntad, donde se elimina cualquier requisito médico de diagnóstico, donde se incluye a los menores y a las personas con tarjeta de residencia extranjera, y también desde una propia autoenmienda del PSOE el reconocimiento de las personas no binarias. Eso fue llevado a la Comisión de Justicia y se aprobó por unanimidad, con algunas objeciones, pero por unanimidad de todos los partidos políticos en ese momento, y esa ponencia es lo que ha trasladado el Ministerio de Igualdad, que pertenece a mi gobierno también, y por lo tanto lo defiendo de la misma manera como no voy a defender a la ministra Irene Montero y al Ministerio de Igualdad, cuando es un ministerio de un propio gobierno, que es un gobierno de coalición en estos momentos del Partido Socialista y de Unidas Podemos. Pues esa ponencia se trasladó, digamos, al corazón de este borrador, que en lo que se refiere al cambio registral de nombre y sexo, con todos los apartados con puntos y comas. O sea, literalmente. Luego la ley, obviamente, es una ley, digamos, transversal,
en todos los aspectos donde las personas trans seguimos sufriendo exclusiones y discriminaciones y donde se garantizan los derechos, por ejemplo, sanitarios en el ámbito estatal para que sean de forma uniforme, también en el ámbito laboral, como en el ámbito de deporte, como en el ámbito de la cultura y otros tantos. Pero precisamente el falso debate, porque es un falso debate, porque este debate no existía hace 1 año y medio, y eso es una cosa, es un hecho empírico. Igualmente, el falso debate que gira justamente en el cambio de sexo registral desde la autodeterminación y despatologización es algo que hemos registrado y presentado nosotros. Por lo tanto, yo niego la mayor de que sea el Partido Socialista, y si hay que hablar, se habla de personas con nombres y apellidos. Yo estoy en la postura oficial de mi partido, que son sus congresos, el 36 Congreso, su programa electoral y los compromisos de gobierno. Al fil de tot este debat, no, que provoca este projecte de llei, tu has assenyalat en algunes entrevistes que hi ha paral·lelismes entre els arguments que donen a dia d'avui alguns sectors que s'oposen al projecte de llei trans en els arguments que també es donaren fa 17 anys en contra de la llei de matrimoni igualitari, i que és com en ocasions pareix que els essencialismes, no, de qui s'oposa des d'alguns d'aquests sectors, com poden ser Vox, Hazte Oír o la Conferència Episcopal, a vegades sintonitzen els essencialismes d'alguns sectors oposats a la llei trans. Com s'explica això? Bueno, hemos visto todo tipo de razonamientos, comillas, y argumentaciones, comillas, y además situaciones llevadas desde la singularidad a la globalidad. Eso quiero decir, poniendo casos absolutamente singulares de que si una persona estaba en Canadá, había violado a una mujer, había solicitado un cambio de sexo, luego la fake news de que en Barcelona, en Cataluña, había 20 mujeres trans en prisión, todas por agresiones sexuales a mujeres, hasta la propia Generalitat y prisiones lo tuvo que desmentir. O sea, al final se están utilizando las mismas herramientas que también ha utilizado el patriarcado de toda la vida, digamos, para desautorizar y desprestigiar a la lucha feminista. Por lo tanto, es terrible que se estén utilizando esas mismas herramientas hacia nosotras y nosotros, las personas trans, cuando son herramientas que nos han aplicado históricamente al feminismo, la singularidad elevada a la globalidad, que al final lo que tú estás creando es una imagen tenebrosa, es una imagen de precaución, de alarmismo hacia un colectivo de no más de 50.000 personas en este país, donde pasamos de ser un potencial peligro para el feminismo a ser un potencial peligro para la seguridad jurídica de 47 millones de españoles. Y el otro día en un medio, bueno, llamar un medio también a eso, en un medio de comunicación se nos señaló como las causantes también de los acosos y vejaciones que pudieran sufrir las mujeres, en este caso concretamente del muñeco colgado que apareció de Carmen Calvo, que pertenecía dentro del ámbito de las costumbres populares gallegas del carnaval, pero que a mí personalmente, lo tengo que reconocer, pues no me gustó ver a la compañera en un árbol así colgada, y así se lo manifesté inmediatamente todo el apoyo. Pero sí es verdad que se me heló la sangre al leer el artículo donde decía que las principales causantes de que hubiese sucedido eso éramos las activistas trans. Esto es muy perverso, ¿eh? Esto, y lo he dicho, estos días cada vez se va pareciendo más a la noche de los cristales rotos. Y no lo vamos a permitir, porque se está creando una espiral de odio y nos han metido en el disparadero nacional a un colectivo pequeño, minoritario, que lo ha tenido muy mal durante décadas, y que hemos hecho lo que hemos podido para sacar la cabeza afuera, como para que vengan a reventarnos la cabeza a patadas, y que además nos hayamos convertido en objeto de intercambio y estemos siendo disparadas contra las paredes en luchas de espacio y de cuotas de poder o de lo que sea. Y nuestros derechos son fundamentales y no pueden estar sujetos a debate, porque son derechos humanos. Para Carla Antonelli, ¿cuál es la lucha del feminismo? ¿Cuál es la lucha del feminismo? La lucha del feminismo históricamente es la lucha de la liberación de la mujer, de la opresión, de las brechas de desigualdad.
de que las mujeres somos algo más que un útero, hemos venido a esta vida a parir o a servir a los hombres, de que tenemos que competir en igualdad de oportunidades, que no puede haber diferencias salariales, contra el machismo, que nos siguen matando por ser mujeres y otras tantas y tantas situaciones. Esa es la lucha del feminismo. El feminismo surge en que somos algo más que un útero y una máquina para fabricar bebés, que es lo que se nos consideraba, y que desde algunos sectores ahora haya un reduccionismo, que volvemos a ser vaginas y úteros, ¿no? Como se está escuchando. Yo creo que si algunas feministas levantaran la cabeza, que están bajo tierra, se volverían a caer del susto. Pero todas esas argumentaciones no son otras sino que para el negacionismo propio de las personas trans. O sea, utilizan, digamos, esas herramientas para decir tú eres o no eres. Es que me recuerda aquello tan antiguo de los años 70, ni en los cabarets de aquellas épocas. Tú no eres una mujer porque yo sí puedo parir y tú no. ¿Y dónde dejamos entonces a todas aquellas mujeres que no pueden parir? A todas aquellas mujeres que incluso cromosómicamente tienen un cromosoma de más y no tienen útero. Es que es un debate y son unas argumentaciones tan estrafalarias, llevadas al absurdo, solo y única y exclusivamente para poder justificar la transfobia, si a nadie se le escapa. Pero esas son las personas que son. El feminismo es Angela Davis, por favor. El feminismo es Angela Davis. Las mujeres pobres hay que llevar el feminismo. A las negras, a las racializadas, a las hermanas trans. Ese es el feminismo. El feminismo son tantas y tantas mujeres que defienden la plena igualdad. Feminismo, compañeras como Amparo Rubiales, Carmen Baños y tantas mujeres. No, hombre, no, feminismo no es una cuenta troll. Por otra parte, también hay una faceta tuya que es la artística. Participaste en la serie El síndrome de Ulises, también has hecho un cameo en Veneno. Queríamos preguntarte por esta faceta y después también queríamos preguntarte, bueno, por tu participación y por tu opinión o tu visión sobre esta serie Veneno, que ha tenido tanto éxito, y cuál crees que ha sido el papel de la Veneno. Bueno, yo estudié arte dramático y declamación en Tenerife antes de irme de mi casa. No me considero ninguna inmensa actriz, sino que hago lo que buenamente puedo. Pero sí es verdad, la serie El síndrome de Ulises fue además la primera persona trans que tuvo un papel fijo en una serie en España, que además fue líder de audiencia y estuvimos 3 temporadas. Un papel absolutamente además normalizado, que no se habló, y sí se habló y no se habló de que era trans hasta el segundo mes. Y que era la dueña de un bar y además con una niña adoptada ciega de Arroyo Pingarrón, se llamaba el barrio, de la periferia en Madrid, y luego he trabajado en películas desde los años 80, como 9 películas, desde Rafael Gil, Vizcaíno Casas, y Manolo Uribe y otra tanta gente. Y luego con los Javi ya he hecho 2 cameos, Con los Javi ya he hecho 2 cameos. Una en Paquita Salas, cuando hicieron Veneno, me llamaron y me dijeron que tenía la idea de que yo tenía que ser una alcaldesa del PP de Las Palmas, maravillosa, que os voy a contar. Es un trabajo genial y además un descubrimiento de maravillosas actrices como mi Lolita Rodríguez, que conocí, tendría ella apenas 9 o 10 años, que siempre lo dice, y la propia Isabel Torres, Daniela Santiago, espectacular, o sea, como cuaja la Veneno en su esplendor, y también Jeder, que a veces me equivoco con el nombre, que hace la Cristina, digamos, intermedia en la transición, ¿no? La Cristina de la transición. Yo creo que además refleja muy bien una época de este país, que fue en los años 90,
donde la historia de Cristina Ortiz es el ejemplo de lo que no se tiene que volver a repetir nunca jamás. Es la historia de los desarraigos, es la historia de los vapuleos, es la historia como a patadas nos llevaban a las esquinas de los parques, ¿no? De los abandonos familiares, y donde luego encima iban allí a chotearse, a burlarse de nosotras, y donde al final muchísima gente a lo largo de la historia de las décadas han sucumbido víctimas de las depresiones, de los suicidios, de las drogas, y en este caso yo considero de que efectivamente ahí hubo algo más que se le fue de las manos a alguien, y que no fue una muerte como tanto insisten ni de barbitúricos, ni de porque se cayó porque no coinciden los golpes. Ahí hubo una pelea y sí, ella estaba con los barbitúricos y todo esto, porque esto lo dice la autopsia, pero los golpes y los moratones, pero por lo visto además se niega a volver a abrir el caso según las últimas informaciones, pero es la historia. Y digamos, es un icono, que me preguntaron, digo, sí, es un icono, es irrenunciable decir que es un icono, y es una imagen que se proyectó y visibilizó, pero también la visibilidad de la diversidad. Ella, activista en sí mismo, no lo fue nunca, y además no lo dijo, y visibilizó de esa manera. En la última época, evidentemente, yo no la comparto, las faltas de respeto, porque claro, entró también en una dinámica de la necesidad de ir a un plato, ¿no? Como bien cuenta su amiga la piraña, que la acusó de haberle robado, ¿no? Pero estas faltas de respeto a Viviana Fernández, llamándola por nombres inadecuados, etcétera, etcétera, pero también desde la comprensión de la situación donde se encontraba ya bajo los efectos de todas esas circunstancias. Por lo tanto, es una historia para sensibilizar, y es un trabajo magnífico, obviamente, tanto de Calvo como de Ambrosi, ¿no? Y bueno, y que yo me apunto ahí, yo ya estoy ahí en la cuadrícula de los cameos. Yo soy una chica javierana. Y una cosa, Carla, muchas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias, Carla. Por todo lo que nos has dicho, y te pasaremos el podcast. Cuando lo tengamos te lo mandamos. Muchas gracias, Carla. Vodka, que me vais a pasar un vodka. No, un podcast. Con limón. Venga, Venga, Gracias, adiós. Luisa Bària, Vicent Canet i, com no, la convidada Carla Antonelli a l'entrevista. Continuem i ho fem amb el monogràfic. El monogràfic. L'Associació d'Expresos Socials i la lluita per la memòria del col·lectiu LGTB i la repressió que van patir durant el franquisme. Lesbianes, gais, transexuals i bisexuals tenim en comú, entre altres coses, la persecució social i política que hem patit històricament. Ens uneixen aquesta vivència compartida. Ens hem ocultat per no patir repressió i ens han reprimit per anul·lar-nos. Ens han castigat, agredit i humiliat per ser el que som. Però la història del col·lectiu LGTB és també la història de l'autoorganització per defensar els nostres drets, per eixir de l'armari, per rebel·lar-nos com vam fer el 28 de juny de 1969 a Stonewall, prenent els carrers i organitzant disturbis durant diversos dies. A dia d'avui podem afirmar, sense por a equivocar-nos, que tenim més llibertats que fa unes dècades, almenys a l'estat espanyol. Alhora, és el nostre deure com a col·lectiu mantenir la memòria històrica de totes aquelles persones LGTB que han patit repressió pel simple fet de ser-ho, i alhora de totes aquelles persones que han lluitat. En primer lloc, per evitar que torni a passar, però també per retre homenatge a aquells que van lluitar perquè ara puguem viure en un context de llibertats. Antonio Ruiz, nascut a Xirivella i president de l'Associació d'Expresos Socials, és a dir, d'aquelles persones LGTB que van ser reprimides pel franquisme, representa tot això, la repressió i la lluita. La història d'Antonio Ruiz comença ben jove, quan va ser denunciat a la policia a petició de la seva mare. Un marzo del 76, pues tomé la decisión de declararme a mi madre que era homosexual.
la cual se puso en contacto con su hermana y su hermana con una monja, y esta monja pues me denunció a la Brigada Criminal de Valencia, la cual pues se presentó una mañana al día siguiente, por la mañana, a las 6 de la mañana, 4 secretas, a recoger a un chiquillo de 17 años y a llevárselo para hacerle unas preguntas que supuestamente estaría muy pronto en casa, vamos, en un par de horas. Esto no fue así, me metieron en los calabozos de la Jefatura Superior de Policía de Valencia, donde le sufrí también la primera violación instigada por uno de los grises que había allí custodiando el calabozo, que le dijo a un preso común: oye, con este puedes hacer lo que quieras, que es maricón. A partir de ahí, pues me sacaban arriba, me subían arriba y me interrogaban a quién conocía, cómo no conocía, pegaban patadas a la silla para asustarme, todo este tipo de cosas. Luego por las noches pues me metían en un coche camuflado y se iba por los sitios donde hoy en día pues decimos que se hace cruising, antes era la carrera, y siempre preguntaban pues si conocía a fulanito, a menganito, a sotanito. Hombre, evidentemente, pues si hacía ese recorrido yo, pues y mantenía relaciones sexuales, pues claro que los conocía. Lo único que decía es que no los conocía de nada, y el juez de peligrosidad social pues empezó a recriminarme mi homosexualidad, que si no sabía que estaba mal vista y todo este tipo de cuestiones. Y yo pues callado, no tuve abogado, no tuve presencia de ningún familiar ni nada, es decir, que se lo pasaron todo por los forros, y este señor tomó la decisión de mandarme Él dijo que iba a estar una semana en la prisión de Valencia porque me iban a recoger y me iban a mandar a un colegio. Vamos, que ni ellos mismos sabían a dónde íbamos a parar los homosexuales, ¿no? Entonces estuve 15 días en la prisión de Valencia, y cuando llega la orden de traslado, pues yo pensaba que iba a ir a un colegio. Y yo dije, pues fenomenal, ¿no? Si voy a ir a un colegio, pues seguiré estudiando y bueno, pues me haré mi pequeña carrera, es decir, yo pensaba esas cosas, ¿no? Mi sorpresa es que llegó a Carabanchel, a la prisión madrileña de Carabanchel, que hoy en día ya no está presente, que era un nido pues enorme, tremendo de delincuentes, de asesinos, de ladrones, de todo. Estaban también los políticos, pero los políticos pasaban totalmente de los homosexuales porque evidentemente nos consideran personas débiles y que nos podían sacar información por el hecho de ser homosexuales y poder tener un contacto en la prisión con alguno y todas estas cosas. Y bueno, a los 15 días me vuelven a recoger y ya me meten en la prisión de Badajoz. Supuestamente estaba creada para homosexuales pasivos, pero no era la realidad. Allí había pasivos, activos y de todo. Va eixir de la presó un 5 de juny del 1976 amb 18 anys i després, durant un any, va estar desterrat a Dénia, a més de 100 kilómetros de casa seua. Una vez cumplido el destierro, volví a Valencia y fui a los sitios donde había trabajado como pastelero, como carpintero, como cantidad de cosas, y evidentemente pues todas las puertas las tenía cerradas puesto que la policía había ido requiriendo información e informándoles que yo era homosexual y que había estado en una prisión, estaba en la prisión, vamos. Antonio Ruiz és l'exemple de la repressió i violència patida per les persones LGTB durant el franquisme i les conseqüències que va tindre a la seva vida. En todas las prisiones del Estado ha habido homosexuales, no solo en la de Badajoz y la de Huelva, que fue cuando se crearon, ¿no? Las destinaron con la ley de peligrosidad social para acoger a estas personas, pero lo han habido en todo. Claro que han sufrido en las agresiones en la modelo de Barcelona, en la de Carabanchel, en la modelo de Valencia, en todas han sufrido agresiones los homosexuales y las transexuales. Mismos funcionarios pues hacían negocio con eso, ¿no? Es decir, abrían la puerta para que tuviera sexo con otro y bueno, pues por cuestiones de favores y todo esto. Pero lo bueno y lo único y que nos une a todos nosotros es que hemos pasado por eso y a todos nos han arruinado la vida y la existencia, porque ninguno ha podido conseguir estudios, trabajos dignos, cotizar a la seguridad social, tener pagas dignas como podría tener otro anciano ahora, y la existencia. La mayoría ha tenido que ejercer la prostitución como yo mismo durante 3 años hasta que encontré un trabajo, ¿no? El règim feixista de Franco va tenir dues lleis per a perseguir les persones LGTB. El 1954 ho va fer amb la llei de vagos i maleantes, amb la qual es van detindre a prop de 5.000 persones que van patir penes de presó i treballs forçats.
i que van haver també de patir maltractaments físics. El 1970 es va aprovar la Llei de Peligrositat i Rehabilitació Social. Aquesta nova legislació partia del plantejament de curar l'homosexualitat i la transsexualitat. La presó i el desterrament van ser algunes de les penes aplicades, com ara és el cas de l'Antonio Ruiz. Alhora, es van crear centres de reeducació específics per a homosexuals que aplicaven teràpia aversiva d'electroxocs i que estaven ubicats a Badajoz i a Huelva. Tot i això, hi va haver persones LGTB en centres penitenciaris com ara Carabanchel de Madrid i la Model de Barcelona, on hi havia espais específics. En alguns casos, fins i tot, es va arribar a aplicar la lobotomia. Amb tot, passats els anys, la reacció d'Antonio Ruiz va ser autoorganitzar-se a ell i a tots aquells que havien patit repressió durant el franquisme i defensar els seus drets a partir de la impotència d'haver-se sentit discriminat. Mira, yo yendo por la calle Caballeros, en 1995 dos policías me paran, había habido un atentado en aquel momento y me paran, me piden el carnet, vivía arriba, le dije no lo llevo, les di el número, se metieron en el coche y preguntaron por el coche y les contestaron que yo era homosexual, ¿no? Y entonces sale el otro, oye, ten cuidado que este es maricón, ¿vale? No sucedió nada más y yo le dije, ¿y ustedes cómo saben que soy maricón? Ellos me contestaron, oye, que si quería saber algo más que me buscara un abogado. Y es lo que hice a partir de 1995 hasta el 2000, que conseguí que el Consejo General del Poder Judicial por dos veces me diera la razón de que me tenía que entregar una copia testimoniada de mi expediente y que declarara todos los expedientes de todo el Estado español de interés histórico, con lo cual se retiraron de los juzgados porque estaban en los juzgados y los jueces los estudiaban y los que estaban allí también los podían ver. Y entonces se mandaron todos a cada consejería de cada comunidad. Bueno, en el 2004 nos constituimos como asociación, el padrino fue Pedro Cerólogo y Gaspar Llamazares, con ocasión del libro de Redadas de Violeta. Lo presentamos en la Casa La Panadería en Madrid, fue maravilloso, siempre lo recordaré y además fue auténticamente el despegue de todo esto y luego pues empezamos ya a reivindicar lo que era la dignidad, la memoria histórica, las indemnizaciones i tot este trabajo. L'Associació d'Expresos Socials, que presideix Antonio Ruiz, representa a les 116 persones represaliades pel franquisme per ser LGTB, que van ser indemnitzades després d'anys d'activisme social y polític. Hemos conseguido muchos homenajes, por ejemplo en Barcelona pues hay alguna placa, en Badajoz también está otra placa, aunque ahora es un museo. En Huelva también hay otra placa, en Anclares de Loca también hay un monumento dedicado a los homosexuales. Els expressos socials segueixen lluitant perquè, més enllà de la reparació de les víctimes i el seu homenatge públic, es mantinga la memòria històrica a partir de l'estudi acadèmic dels seus expedients i la creació d'un museu. El día 10 tuve una reunión telemática con el director de Políticas Inclusivas, donde ya le solicité que los expedientes de la Comunidad Valenciana tenían que ser catalogados por la Universidad de Historia y los archivistas y catalogados para saber ya qué porcentaje de homosexualidad fueron ingresados en las prisiones, también en el manicomio con la antigua ley de vagos y maleantes antes de la reforma del 54, que tenemos expedientes que eso sí que se pueden visitar y tenemos un muchacho que está en París estudiando porque tiene más ayudas y cuando viene se dedica a estudiar esos expedientes, ¿no? Cómo trataba la psiquiatría a la homosexualidad. A nosotros nos interesa mucho que esos expedientes sean estudiados por las universidades y por los historiadores. Eso es lo primero, que salga nuestra historia desde el principio, desde los manicomios hasta el final, hasta que se derogó la ley de peligrosidad social, aunque fuimos reprimidos hasta el 85 por la ley de escàndalo públic. El camí d'Antonio Ruiz és el camí que han recorregut moltes persones LGTB al nostre país, des de la repressió que han patit a l'autoorganització col·lectiva per defensar els nostres drets. És també, lamentablement, el camí que encara han de recórrer moltes persones LGTB al món. La història d'Antonio i dels expressos socials espanyols serveix d'exemple, consol i inspiració a totes les persones LGTB que encara no viuen en llibertat. Un testimoni desgarrador el que ens ha portat Antonio. Continuem i ho fem al Guirigall amb la secció del cinema LGTB amb el company Tono Gallego. Cinema divers. Hola, buenas, jo sóc Tono i com bé ha dit el meu company, jo sóc membre del CLGS
de la Safor, i vinc a parlar-vos de la representació de la comunitat LGTBIQ+, en el cine del franquisme. Vull començar amb un documental molt facilet que es diu Los armarios de la dictadura. És un documental de Carles Aledo i és un documental del principi del 2000 que parla directament de l'experiència, dels testimonis, contes testimonis de gent de l'espectre que va viure en l'època del franquisme. I és molt interessant perquè és una introducció per a veure com era la vida realment en aquella època i són testimonis fortets que són prou tristos de gent que, per exemple, un homosexual que va anar a la presó, un altre que va estar en teràpia i jo crec que és interessant i serveix com a introducció per al tema. Per altra banda, volia parlar de la censura com a l'element més característic i que més defineix la diversitat en l'època del franquisme en el cine. O sigui, la censura tenia clar quin tipus de pel·lícula volia mostrar i les pel·lícules que eixien de la norma o que mostraven relacions o personatges, molt important, simplement un personatge homosexual moltes voltes no era aprovat per la censura. Aleshores vull parlar del director i guionista Eloy de la Iglesia. D'Eloy de la Iglesia volia comentar que és un director subversiu, és un director que vol contar la realitat tal com és i a més vol contar la seva realitat, una realitat ell veu el barri de la classe més baixa de Madrid de l'època de final dels 70, a principis del 80, que està marcat per la droga i la delinqüència. I això té sempre... Se'l coneix a la de l'Església per el que es diu el cine kinky. Jo vull parlar de la part, com ell és homosexual, ell, i mostra la realitat tal com és, pues sempre clavava personatges homosexuals, amb més o menys importància, però sempre n'hi ha alguna trama, algun qüestionament, o sempre qüestiona, diguem, la família tradicional. Ell parla molt del trio com a alternativa a la família tradicional, del trio dos xiques, un xic, el que siga, és sempre sense jutjar. Per tant, jo crec que és important parlar de com ell fa una representació durant el règim franquista i el post-franquisme i en pel·lícules, que volia comentar pel·lícules com Hi ha pel·lícules com La setmana de l'asesino, on hi ha un personatge homosexual que és prou important. És una pel·lícula molt bona, jo crec que la recomanem molt. Després tenim una altra pel·lícula que és Juego de Amor Prohibido del 75, que és una pel·lícula que jo crec que n'hi ha que comentar que la censura li va obligar a fer 64 talls. És a dir, en aquesta època la censura el que feia és agarrar el film, tallava directament la pel·lícula i ja està. I es quedava la pel·lícula a voltes sense trossos o sense final inclús, o fer canviar el final. Aquesta pel·lícula és un clar exemple de com la censura al final era qui dictava la representació en el cine. I després tenim altres pel·lícules com Los placeres ocultos o Colegas, que Colegas ja és de l'any 82, que en aquestes pel·lícules veu que sempre n'hi ha una representació LGTB, o sigui, sempre n'hi ha un personatge homosexual o una relació que és una relació que treballa molt, és la relació d'home adinerat i xapero o prostituto de l'època, que el prostitut és jove, la relació de poder que n'hi ha i com, no sé, una forma que al final és el que veia ell, el que molt freqüent en l'època, o sea, el cruising, la prostitució masculina era part del col·lectiu. Me gustaría saber qué dirían de ti si supieran la verdad, si supieran que eres un maricón. Mi vida particular no le interesa a nadie, no tienen por qué enterarse. Pues imagínate que se enteran, que estás pagando a un chulo como yo. Tienes un concepto demasiado bajo de ti, Juanito. No es demasiado bajo, es la verdad. ¿No querías la verdad? Pues es así. Soy un chulo, no te hagas ilusiones. Y si estoy contigo es porque... Pues porque me sueltas la pasta, ¿o qué te habías creído, so gilipollas? Escúchame, Juanito, yo no comprendo... Como todo ese rollo que te traes tú con los obreros. ¿Eres tú un obrero o qué? Que yo sepa, ningún obrero puede permitirse el lujo de mantener a un chulo como haces tú. ¿O qué pasa? ¿Estos vicios te los paga el partido o qué? Tenías 14 o 15 años, lo descubrí por primera vez. Una noche, al volver del colegio, lo noté. Pero, mamá, ¿por qué no me has hablado nunca de esto hasta hoy? Compréndelo. Yo tenía que hacer mi papel y preguntarte de vez en cuando si te decidías o no a casarte. Y decir a las amistades que eras un poco especial. Disimular, pero no solo ante los demás, sino también ante mí misma. Tú tienes dinero y a lo mejor podrías encontrar un médico que te curase. Esto no es una enfermedad, Miguel. Pero tampoco es natural. Es natural, todo lo que da la naturaleza. Pero tú nunca te has fijado lo buenas que están las mujeres. Mira, cada uno busca las satisfacciones donde las encuentra. Sin más. Dime una cosa. Si tú supieras que existe una inyección capaz de hacerte normal, aunque te costara millones, aunque te quedase sin un solo duro, ¿qué harías? ¿Te la pondrías? No, aunque fuese gratis. ¿No? Cuando yo tenía tu edad hubiera dado todo por no ser así. Se sufre mucho, ¿sabes? Cuando de repente descubres que tu mirada se dirige a otro lugar que la de tus compañeros. Cuando en el cine notas que no es precisamente Marilyn Monroe la que te gusta.
Cuando por las noches sueñas con algo que te hace sentir avergonzado al día siguiente. Sí, Miguel, se sufre mucho. Entonces no comprendo. Pero llegas a una conclusión. Y es que todos tenemos derecho a ser como somos. Y que nadie, absolutamente nadie, tiene por qué hacerte cambiar. Debajo del olivo, que el sol calienta tus ojos que me mira. No te arrepientas debajo del olivo, que el sol calienta. Per tant, jo diria que lo de la Iglesia és molt important, la representació, que fora mínima o que fora d'una forma que avui en dia, per exemple, no estaria ben vist perquè sol està mostrant una part del col·lectiu, però era l'única finestra que tenia millor el públic convencional, perquè aquestes pel·lícules ficaven als cines, per veure una alternativa, una forma de vida que passava en les ciutats normalment, on l'homosexualitat no estava ben vista, però que podia passar, que existia. I també ho feia d'una forma molt relacionada a aquesta societat i, per tant, a la societat LGTB. Estava molt relacionada amb les drogues, amb la delinqüència, i ho feia d'una forma que és molt famós per el destape masculino, és a dir, jo volia mostrar el sexe tal com era i mostrava una alternativa final de família tradicional, que pot ser la figura del trio com a alternativa a esta família preestablerta i normativa. Jo crec que és un director que pot ser molt interessant visitar ara, en la perspectiva d'ara que tenim en el col·lectiu, veure el franquisme i el pozo, el resto que deixa el franquisme en la societat, i com una persona pot estar aliena a la moral i intenta representar la seva realitat i com veu ell i el seu voltant, perquè al final el de l'Església no era un cas únic i és com un cercle que n'havia en les grans ciutats. Jo crec que pot ser molt interessant ara revisitar-ho, i com per exemple, el de l'Església va ser un precursor o va obrir camí a directors com Pedro Almodóvar, sense el qual el cine LGTB avui en dia no tindria res de sentit sense aquests tipus de directors. I per últim volia dir una pel·lícula que és una pel·lícula americana i volia comentar-la perquè em pareix una antítesi de lo que estic parlant fins ara, una antítesi de com estava la situació en el franquisme, en el cine i en la societat, i és Los chicos de la banda. Los chicos de la banda és una pel·lícula de William Friedkin que està basada en una obra de teatre de Broadway. La pel·lícula està feta en 1970, però el teatre ja estava en el 68. O sigui, mentre en Espanya hi havia una dictadura franquista, en els Estats Units fan aquesta pel·lícula que va d'un grup d'amics homosexuals que traten sobre, o sigui, fan una festa, s'emborratxen i ahí és quan comencen a parlar. És com parlen de la problemàtica que tenen en la seva vida, que es veu la vida d'un homosexual en una capital neoyorquina que no dista molt a lo que passa ara mateixa de qualsevol gay que muda a ciutats grans com Madrid. I volia marcar la diferència que n'hi ha en la problemàtica que tenen aquesta gent, que és una problemàtica que està molt avançada, o sigui, estan parlant de relacions obertes, la problemàtica d'eixir de l'armari en la família, de les relacions entre heterosexual i homosexual. O sigui, recomano molt la pel·li, és molt divertida, els actors ho fan molt bé i per mi un guió meravellós. I això, Los chicos de la banda, i veure lo de l'Església, Los chicos de la banda, alhora veus la gran diferència que n'hi havia entre dues societats, entre com el col·lectiu pot estar com el col·lectiu depèn del país en el que vius molt fortament, i com al final els Estats Units al final anava per davant i després tot això ha vingut a Espanya i es veu en la societat d'avui en dia. Jo espero que hagi agradat, que mireu les pel·lis estan totes en Flixolé, les de lo de l'Església segur tenen que estar allí, si no estan en Filmin hi ha prou. I res, que vagi molt bé i ens veiem a la pròxima. Cultura LGTBI. Arriba ara la nostra sòcia Helena Malonda i aquest preciós poema. El meu amor sense casa, l'ombra del meu amor sense casa, la bala que travessa l'ombra del meu amor sense casa, el vent que arrenca les fulles que cobreixen la pala que travessa l'ombra del meu amor sense casa, els meus ulls que arrelen en el vent que arrenca les fulles que cobreixen la bala que travessa l'ombra del meu amor sense casa. El meu amor que s'emmiralla en els ulls que arrelen en el vent que arrenca les fulles que cobreixen la bala que travessa l'ombra del meu amor sense casa. Del llibre d'Esglaç, 1997, Maria Mercè Marçal. Tots els 19 de febrer es celebra el Dia contra la LGTBI-fòbia a l'esport i des de CLGS
hem recordat la nostra campanya del 2016 titulada La Liga Arcoiris, en la qual els 5 clubs de futbol de Gandia van signar el nostre manifest a favor de potenciar l'esport inclusiu. A més, els jugadors es van ficar els cordons dels colors de la bandera LGTBI durant els seus partits. Salva Climent es el presidente de la Unión Esportiva de Beniopa. Pues sí, la verdad es que nuestro club acogió la propuesta muy bien, con los brazos abiertos y la verdad es que los jugadores también la acogieron muy bien, no pusieron ningún tipo de pega, todo lo contrario, todo eran alegrías y en nuestro equipo fue el equipo cadete quien se puso los cordones. Y la verdad es que nos queda otra que felicitar al colectivo por el gran trabajo que realizaron y saben que nosotros estamos abiertos a cualquier colaboración con ellos y todo lo que sea posible siempre y cuando sea para eliminar la homofobia tanto en el deporte como en el mundo y nuestro día a día. Así que muchas gracias y esperemos repetir pronto. Des de la nova direcció de CLGS anunciem que anem a iniciar noves activitats relacionades amb l'esport i ja hem sol·licitat una reunió amb la regidora d'Esports de Gandia, Lídia Morant, per buscar acords en esta materia. Hola, muy buenos días. Pues encantada de volver a retomar el contacto con la asociación CLGS, con quien ya en el pasado llevamos a cabo iniciativas muy interesantes por tal de visibilizar el colectivo LGTBI también en el ámbito del deporte, por tal de normalizarlo y por tal de que esté integrado y que no sufra ningún tipo de discriminación. Llevamos a cabo una iniciativa muy positiva hace unos años con los clubes de fútbol de la ciudad implicados, en la que firmamos un manifiesto y que tuvo una acogida muy, muy positiva y a la que se sumaron otros muchos clubes y deportistas. Y la iniciativa consistió en ponernos unos cordones en las deportivas o en el calzado habitual para entrenar con la bandera LGTBI. Y bueno, pues estamos ahora otra vez trabajando, retomando contactos y trabajando en iniciativas de cara a próximas fechas destacadas y bueno, que desde el Departamento de Deportes también creemos que es importante visibilizar al colectivo LGTBI y que haya integración y no discriminación. CLGS i el Consell de Joves de Gandia presenten la campanya pel Dia contra la Zero Discriminació, on visibilitzem que encara avui hi ha gent que conviu amb VIH i continua estant discriminada, sofrint molta incompressió dels intolerants. Ens ho comenten Sara Gil, representant del Consell de Joves de Gandia, i Chimo López, coordinador general de CLGS. Hola a tots i a totes, soc Sara Gil del Consell de Joves de Gandia. Aquest any es concentra en la discriminació de les persones amb VIH. No volem ni una sola discriminació. Amb o sense VIH som persones. Encara que parega mentida, avui en dia les persones que conviuen amb el VIH continuen sofrint una gran discriminació al seu àmbit social i personal. Un exemple clar són les pintades xeròfobes que en els últims temps han aparegut en alguns llocs de Gandia. Per això és necessari que aquesta campanya a favor de la zero discriminació impulsada per CLGS i pel Consell de Joves de Gandia arribi a la major part de la població y conseguir así una Safor lliure y diversa. ¿Te imaginas un mundo sin plumas? La ploma del gall. Un arco iris en blanco y negro, un baño sin espuma. ¿Te imaginas un mundo sin vida? Sin pelucones ni plataformas, sin reinonas y sin divas. Mi nombre es Iván Márquez Ramos. Estoy aquí para desmitificar el mito. Hoy vamos a hablar de lo que es la plumofobia. Estoy seguro que si eres una persona LGTBI, habrás escuchado comentarios próximos a las celebraciones del orgullo LGTBI como han conseguido sus derechos. ¿Qué más quieren? ¿Por qué tienen que reivindicarse dando el cante? ¿Otro año tenemos que aguantar a esas locas con sus plumas? ¿Qué tendrá que ver con que les guste a alguien de su mismo sexo? Son comentarios próximos, como ya he dicho, a la celebración del orgullo LGTBI. Una vez, a modo personal, escuché decir: yo respeto a los homosexuales, pero en el matrimonio solo visualizo a un hombre y a una mujer. ¿Por qué un hombre gay tiene que vestirse de mamarracha?
Todo esto y más engloba la plumofobia, el menosprecio a todo aquel que sale de su rol de género, dirigido a los hombres afeminados o mujeres masculinas. Es la prueba de fuego de que no se respeta tanto al colectivo LGTBI como nos hacen creer, ya que encierra una norma nunca comentada pero sí interiorizada. Se puede ser gay o lesbiana, pero si no se te nota mucho, pues mucho mejor. Una norma no solo enmarcada en el mundo heterosexual, sino también en el propio mundo LGTBI, que estigmatiza y señala a sus iguales menos discretos. Un estudio que ha hecho Eco Gay Time revela que más de la mitad de los gays, el 57%, cree que sus amigos afeminados o amigas masculinas dan una mala reputación al colectivo homosexual. Un informe elaborado por el Instituto de la Mujer en la revista Abrazar a la Diversidad registra como el 20% del alumnado ha visto agresiones homófobas o transfobas únicamente contemplando en individuos con roles de género diferentes. A la homofobia siempre le precede la plumofobia. Ya hay iniciativas contra esta forma de discriminación. Stop Plumofobia en Facebook, que pretende visibilizar esta discriminación mediante actos como pintarse la uña y el dedo de color de rosa o hacer un corte de mangas con el hashtag Stop Plumofobia. Así reconocer la pluma como todo aquello que se sale de lo establecido y aportar diversidad a la sociedad y hacer de ella un grito de guerra. Desde el colectivo LGTBI, por hacer un mundo más tolerante entre nosotros, aceptar la diversidad y la riqueza que aporta a nuestras vidas y no tener que ocultarse ni reprimirse para poder encajar. Al fin y al cabo, la pluma fue una abanderada de las libertades postfranquistas y un sello de la entrada de España al mundo en los años 80 i 90. Pots seguir-nos a les xarxes socials, a l'Instagram, @elguirigall_, i també al Twitter, @guirigall_. Quina reivindicació més meravellosa que ens ha fet el nostre company Ivan sobre la ploma. Clar que sí! Visca la ploma, visca el tacó i visca la lentejuela. Perquè tots tenim dret d'expressar-nos i ser com vulguem ser. I ara continuem amb la ploma del gall. Jo sóc la Pantodiva i en aquesta secció vull reivindicar el divisme, el glamour, els tacons, les perruques i, sobretot, a totes les meravelloses dives que sempre ens han acompanyat en la nostra lluita LGTBI, en els nostres saraus, en les nostres festes, en els nostres dismans, les anomenades dives gais pàtries. I avui us volia parlar de la que és, per a mi, la major deessa LGTBI de la història, la Jesucrist del glamour, la Verge Maria de la laca, la Sant Josep de la lentejuela. Ella és Rebeca, la diva més dura de pelar, la diva més fantasiosa, més divina. Una icona LGTBI que està a les nostres vides des de fa més de 20 anys, encara que en realitat sempre ha estat ahí. Perquè el món és món gràcies a Rebeca. Perquè Rebeca sempre ha reivindicat en la seva música que cadascú puga amar com i a qui vulga, que cadascú es fique la perruca que li dóna la gana, quan li dóna la gana. Cal reivindicar a Rebeca com a una visionària, com a una activista pionera en la defensa dels drets LGTBI, els drets de les dones, els drets de portar perruca. Visca Rebeca! Home, és que eixos shows que fa Rebeca amb eixos monos de brilli-brilli i eixes perruques, per favor, això sí que és una perruca ben plantada i no lo que té ximpuig en el cap. Home, ja. Clar que sí, visca Rebeca, Rebeca presidenta. I és que, si analitzem la seva lletra del dur de pelar, siempre estuve en casa sin poder salir, quería ser mi dueño, ahora el tiempo me cambió y suelto mi pelo, me pierdo en la noche, me pinto la cara, me quemo en la playa. Ella ja va anticipar la crisi del Covid-19, perquè ella estava tancada a casa, però en lluita i amb molt de glamour i divisme va trencar amb tot i va aconseguir eixir a pedres per la platja i a donar-ho tot. Clar que sí, i és que en glamour i divisme eixirem totes i tots d'esta. Que visca Rebeca, que visca el glamour i moltes gràcies per haver escoltat el podcast del Guirigall. I en la pròxima edició, molta més laca, molta més perruca i molt més autotune. Besets! Sempre era a casa, no podia sortir, volia ser el meu amor.
t'estimava mai no en tenia prou. Tu no eres un bon nano. Tu sempre fora, tu d'arrossegar, jo sempre a casa, a punt d'estimar. El guirigall durs de rosegar, com diu Rebeca. I com ha dit la Pantodiva, ens acomiadem ja definitivament. Donar les gràcies als convidats d'esta primera edició: Carla Antonelli, Antonio Ruiz, Salva Climent, Sara Gil, Ximo López i Lídia Morant. L'equip: Lluís Avaria, Vicent Canet, Tono Gallego, Elena Malonda, Iván Márquez, Miquel Aleixit, La Sanguinelli, La Pantodiva i un servidor, Salva Faus. Com no, agrair la participació dels companys de Full Rage Records a Gandia. Gràcies, adeu, fins la propera. Em perdo a la festa i em cremo a la platja. Millón dels malenos.